Hola, ¿qué tal amigos? Esto es UJAT Agropecuario. En nuestra emisión del día de hoy vamos a contar con una invitada de corte internacional. Ella es la doctora Raquel Ponce de León, quien colabora en el Instituto de Ciencia Animal. Prácticamente desde los inicios de este instituto y está incorporada a los trabajos en materia de mejoramiento genético con diversas especies animales. Y es que sobre eso vamos a hablar el día de hoy, sobre el mejoramiento genético en Latinoamérica. Así que vamos a abordar desde los inicios del instituto hasta la fecha, qué es lo que se ha hecho, cuál es la situación actual y los retos más importantes. Acompáñenos, por favor. Amigos, vamos a dar paso a nuestra entrevista el día de hoy y para ello vamos a darle una cordial bienvenida a la doctora Raquel Ponce de León. Doctora, bienvenida. Gracias por atender nuestra invitación. Y bien, doctora, para iniciar, yo le pediría que le platicara a nuestro auditorio cuando usted inició en estos programas de mejoramiento genético en su natal Cuba. ¿Cuál era la situación en ese momento? Es decir, ¿cuáles eran las especies prioritarias para ustedes en su área de estudio? ¿Y cuáles eran los principales retos en ese momento cuando usted inició en estos programas de mejoramiento genético? Sí, les puedo decir que comencé a relacionarme con la genética desde la misma Facultad de Biología en el año 66, que era monitora de genética, y ante una nueva proyección de la educación, bajo la cual desde tercer año ya los estudiantes se vinculan con centros de investigación, docencia o producción, pues empecé en un instituto de pastos y forrajes con las profesoras de la Facultad de Biología, pero después mi interés fundamental era la parte animal, y allí se desarrollaban en el incipiente Instituto de Ciencia Animal fundado en 1965 distintas investigaciones relacionadas con la nutrición, y el grupo nuestro de la Facultad de Biología y algunos de la Facultad de Pecuaria comenzamos bajo la asesoría de profesores ingleses, Preston y Willis, que formaron el grupo con maestrías en la parte de genética, con un curso muy intensivo. En ese momento el desarrollo de la genética en el país era nulo en lo absoluto. Nuestra parte más desarrollada era la avicultura, porque se importaba las líneas mejoradas que venían de Estados Unidos, fundamentalmente. Casi toda la importación de ganado vacuno, también el Brahma de Estados Unidos, Santa Gertrudis de Estados Unidos, y no teníamos un desarrollo propio. Y en la parte lechera la situación era más crucial, porque las razas disponibles eran razas especializadas, no adaptadas a nuestras condiciones. Ahí es que se comienzan a desarrollar programas que se han ido continuando durante todo este tiempo hasta el momento actual. Ese es el gran valor que tiene la genética en Cuba. Es decir, que no ha transitado por un gobierno y una política y otra política, sino que ha sido una consolidación de los avances que se ha habido y de la experiencia que han dado las distintas actividades de la genética, que es selección y cruzamiento, y en el caso de la ganadería de vacuna,
pues se basa en el cruzamiento de razas especializadas con nuestro ganadito modesto, cebú, poco productivo, para lograr animales de mayor con exposición de heterosis, que es el vigor híbrido, para la manifestación de mejor adaptabilidad, mejor longevidad y poder producir en condiciones muy difíciles, que no han mejorado sustancialmente todavía. Es decir, doctora, en aquel momento en el que usted incursiona en el incipiente Instituto de Ciencia Animal de Cuba, pues la producción en su país, la producción animal estaba basada en importación, era importación, no tenían desarrollo todavía de programas de mejoramiento genético con razas propias todavía. Ahora bien, me comenta que también una ventaja, una fortaleza que han tenido es esta continuidad sobre el trabajo que han hecho y la capitalización de la experiencia del recurso humano formado allí. Ahora bien, a partir de que ustedes tienen un diagnóstico de la situación vinculada a su área de expertise, a su área de conocimiento, definen prioridades y quizá líneas de investigación en ese momento. ¿Cuáles fueron las prioridades para ustedes a partir de que conocen el diagnóstico de la producción animal y con qué es lo que cuentan, que básicamente eran importaciones? ¿Cuál fue, sobre qué focalizaron sus esfuerzos en ese momento en cuanto a mejoramiento genético? Bueno, realmente se trató de abarcar prácticamente todas las especies. Comenzó todo importando animales de calidad. Nos ayudó mucho Canadá en la parte bovina y en Inglaterra con la parte porcina, distintos países en la parte avícola. Y se hicieron experimentos en esos primeros años que evaluaron los cruzamientos entre lo que teníamos con todo lo nuevo y entre lo nuevo. Y a partir de ahí es que se escogen los animales, los genotipos que de verdad expresaban su mayor potencial en las condiciones que tenemos de nutrición y ambiental. Bien, doctora, mire, si me permite, vamos a hacer una breve pausa, vamos a unos promocionales. Amigos, les pedimos que no nos abandonen, vamos a continuar en un momento más después de estos promocionales. Adelante. Gracias por continuar con nosotros en UJAT Agropecuario. Y bien, hace un momento comentábamos con la doctora Raquel Ponce de León sobre cómo inició todo este desarrollo con respecto a programas de mejoramiento genético en el Instituto de Ciencia Animal de Cuba. Me mencionaba, doctora, sobre las especies con las cuales empezaron a trabajar. ¿Algunas otras especies aparte de estas, doctora, con las que empezaron a trabajar en ese momento? Sí, aclaramos que en realidad nuestra institución trabaja con las poblaciones del Ministerio de la Agricultura, porque la genética se trabaja con grandes poblaciones y nosotros somos un pequeño eslabón de todo el trabajo genético, que se desarrolla, o sea, se empieza este trabajo genético por una proyección y una concepción al más alto nivel gubernamental en Cuba desde tan temprano como los años 65. Y es por eso que se aunan para eso todas las instituciones que pueden aportar. Institutos de veterinaria, el Ministerio de la Agricultura y las instituciones universitarias de la educación superior. Entonces, y los institutos del mismo Ministerio de la Agricultura, como el de porcino y de aves y el de reproducción, que se ocupa el Centro de Mejoramiento Animal del Ministerio de la Agricultura,
y formamos un núcleo de trabajo. Sí, Y por eso es que se puede avanzar en esta disciplina tan difícil que necesitó mucho asesoramiento extranjero y mucha importación de genotipos de alta calidad para formar las poblaciones bases con las cuales se trabajó. Y con un trabajo multidisciplinario importante, Y además. obviamente, porque la genética necesita como requerimiento basal controles, una cantidad de controles prácticamente, como digo yo a mis alumnos, militar, porque si las cosas no están bien hechas, es el productor de base el que aporta la información valiosa, que es la que después llega a las computadoras, y entonces se utilizan métodos estadísticos muy complejos, pero que no los tiene que hacer en la base, los hacen los especialistas. Entonces, en esos primeros momentos se crearon comisiones de trabajo por cada uno de estos proyectos. Por ejemplo, el más notable era el proyecto de la creación de un genotipo que se le llamó Siboney de Cuba, que era la combinación de Cebú con Holstein para llegar a una combinación 5 octavos Holstein, 3 octavos Cebú. Pero junto con esto se crearon muchas otras combinaciones de otras razas lecheras con Cebú y podemos presentar información visual que avale esta característica. Doctora, con respecto a esta que nos acaba de platicar, que es con respecto a bovinos, la Siboney, la raza Siboney que menciona, ¿está orientada más hacia carne o hacia leche? ¿O hay una, como lo plantean en algunos especialistas en el área en nuestro país, de doble propósito? Sí, el Siboney se creó tratando de dar leche en condiciones tropicales difíciles, pero es una producción de leche, de carne, a partir de estos rebaños trabajados como rebaños lecheros. ¿Por qué trabajados como rebaños lecheros? A nivel estatal hay recría. Sí. Entonces, pero a nivel de la parte comercial y de privados, este animal se puede manejar como un animal doble propósito, porque tiene ambas características. Sí, por lo que le aporta la Holstein, ¿no? La raza Holstein. Pues para leche y el Cebú para carne. Claro. Entonces, según, nosotros necesitamos evaluarla en las estadísticas nacionales para leche fundamentalmente, y entonces sí tiene que tener una serie de condiciones de crianza que le permitan la evaluación de la leche mensual, y ya pasamos de la evaluación de leche total y estamos creando las condiciones para evaluar ya la leche en el día de control. Sí. Como tenemos varias razas que aportan al núcleo de cruzamiento Holstein-Cebú, evaluamos conjuntamente, pudiéramos evaluar en el futuro ya Holstein, Siboney y Mambí, que es un 3/4. Es decir, es otro genotipo creado para condiciones un poco mejoradas de alimentación. Bien, doctora, menciona la Mambí, que es 3/4, digamos, un poquito más, una generación más, ¿es una más, doctora? Es más sencillo de crear que el Siboney, pero tiene 75% de Holstein y es para disponer de varios genotipos que nos puedan cubrir distintas condiciones que pueda tener el país para mejorar la producción lechera. Ahora bien, doctora, hace un momento, bueno, en el bloque anterior se mencionó sobre ir buscando características que permitieran a estos animales estar completamente adaptados a las condiciones ambientales de su país. ¿Cuáles son los principales tipos de clima en su país? O sea, ¿a qué condiciones nos estamos refiriendo, las que buscaban ustedes, las que consideraban para estos programas de mejoramiento genético? Sí, las condiciones en nuestra isla, nuestro archipiélago,
es larga y estrecho. Hay relativamente poca variedad de climas. Sí. Hay unos un poco más calurosos y húmedos y otros un poco menos, pero no hay altitud tampoco. ¿Cuál sería la zona más parecida a las condiciones ambientales de nuestro trópico húmedo mexicano? Nuestro país es muy parecido en general, aunque la variación en calor en una zona oriental llega hasta 34 y 35 grados y hacia la zona de la ciudad de La Habana y más occidental es 32 y ahora con el cambio climático 33. Se está incrementando. Ese es el pequeño diferencial únicamente en su país. Bueno, bien, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa. Vamos a unos promocionales, amigos, y regresamos a UJAT Agropecuaria. Bien, gracias. Vamos a dar paso a nuestro último bloque de esta interesante charla. Doctora Raquel, ¿con qué otras especies han estado trabajando ustedes? Sí, bueno, trabajamos prácticamente en nuestro instituto, que tiene el equipo prácticamente mayor que en genetistas animales de formación tradicional, de genética tradicional, cuenta con especialidades en búfalo, especies menores, ovinos, ganado de carne, de leche, conejos, y se han hecho tesis para doctorados en casi todas estas especies y contamos con un buen equipo de trabajo que todos participamos apoyando las acciones gubernamentales de la creación de los proyectos de mejora y haciendo investigaciones y docencia posgraduada, pregraduada y de asesoría a la producción, que son todas las acciones que hace nuestra institución. En las especies que se ha trabajado últimamente, no mencionadas, ha sido, por ejemplo, desde el año 80-84 en la parte acuícola con la tilapia y con el con el pez gato, Ictalurus puntatus. Recientemente se introdujo el clarias en producción que posiblemente entre también en algún programa de mejoramiento genético y actualmente asesoramos una tesis aquí en la Universidad de Tabasco sobre la casta rica, creando unas poblaciones base de distintas procedencias de fuentes hidrográficas, cuestión de poder domesticar un poco y producir la mejora aquí como un recurso genético importante. En conejos, que es el tema de mi tesis de doctorado y donde he formado otras personas, también hemos desarrollado y nos consideran los líderes en la mejora genética de esa especie. Y hemos desarrollado programas de cruzamiento y de selección que han permitido, bueno, instaurar unidades genéticas que aportan animales mejorados a los productores tanto estatales como privados. Y apoyamos también la sociedad de cunicultores y cuicultores en el orden personal, que me han estimulado precisamente este año con un alto galardón por lo que les he aportado y lo que más disfruto realmente es ese trabajo con los productores en la base. Productores cunícolas. Sí, de los productores cunícolas. El país en estos momentos se encuentra enfrascado en priorizar, desarrollar y estimular las especies menores. Y en ese sentido se están haciendo, y ahora en estos momentos está planificado un taller de desarrollo de las especies menores, y en ella también vamos a introducir los conceptos genéticos. Por lo tanto, creemos que en estos momentos vamos a actualizar todos los programas genéticos porque no es algo estático. La evolución de los métodos en el mundo los incorporamos a nuestras posibilidades y a nuestras capacidades, y todo eso debe ser revitalizado. Y para eso se reúnen todas estas instituciones ya mencionadas para volver a
tener una proyección hasta el 2030, que es en lo que estamos enfrascados en este momento. Doctora, ¿y los principales retos cuáles serían al día de hoy en este tema de mejoramiento genético para usted? Bueno, primero que todo, rescatar la situación que teníamos antes de nuestro periodo especial de los años 90, que perdimos mucha capacidad de análisis y de financiar con toma de datos. La genética se basa en tener información de muchas cosas. En los trópicos nosotros tenemos que evaluar no solo producción de leche o producción de carne o producción de huevos, sino tener un animal que tenga un mérito global mejorado, que pueda adaptarse, y para eso estamos incorporando nuevas formas de evaluación que incorporen también más rasgos que no sean solo el rasgo principal. Para eso son tecnologías nuevas, programas estadísticos nuevos y capacitación de personal que lo tenemos en el Instituto de Ciencia Animal. Doctora, con respecto a, hace un momento mencionó cambio climático. Con respecto a esto, ¿algún reto en particular? Sí, es que nosotros precisamente el eje de nuestra genética es hacerla en Cuba. Por eso seleccionamos los animales que mejor se comporten en nuestras condiciones y eventualmente importamos y recombinamos con nuestras poblaciones. Pero el hecho de sencillamente decir que se hace genética porque importamos genética de otros países no es un concepto adecuado para los trópicos. En otros países que tienen climas más templados sí pueden hacer eso, pero no para Tabasco, no para eso. Con respecto a Tabasco, y para finalizar nuestra charla, doctora, mencionó una colaboración actual entre nuestra universidad y su instituto en relación a la tilapia. ¿Cómo vamos ahí en ese proyecto? Bueno, en ese sentido se están haciendo gestiones por nuestra institución y otras instituciones para intercambiar material genético. Les interesa mucho a los productores de Tabasco nuestro peligüey, el ovino de pelo, y también la formación para el trabajo genético en peces les interesa, y yo estaría encantada de colaborar con la producción de conejos que no, como éramos nosotros en el año 65, que no teníamos ningún hábito de consumo, sí, pues eso es transformable. Ese es un reto porque hay que diversificar, sí, y es una especie adaptada a condiciones de pequeñas producciones muy rentables. Bien, pues tenemos una invitación atenta por parte de la doctora Raquel para colaborar en el tema de la cunicultura. Ahí está, y con esto concluimos, doctora. Gracias por atender nuestra invitación. Gracias a ustedes, amigos, por habernos acompañado, y les invitamos para que nos acompañen en una próxima emisión de UJAT Agropecuario. Hasta la próxima.